Mariano González. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, Queremos saber su lectura respecto a este escándalo, ¿no? A esas declaraciones tan controversiales que ha dado el ex titular del Interior, indicando que efectivamente Pedro Castillo estaría obstruyendo la justicia. ¿Cuál es su parecer? Bueno, que es absolutamente preocupante, pero no es sino una raya más al tigre, es una evidencia más de las que ya se tienen, que corroboran la hipótesis que maneja ya el Ministerio Público, en cuya virtud el presidente de la República no solamente integra, sino que dirige una organización criminal enquistada en el Estado. Y lo dice además un exministro que, por la función desempeñada, ha tenido acceso a reuniones con el presidente, a información y a ciertas evidencias que los que no formamos parte del entorno presidencial no tenemos acceso. Y aquí hay algo llamativo, porque conforme el propio exministro González ha declarado, él entiende que la razón por la cual ha sido separada del cargo es por haber creado ciertos grupos muy profesionales de trabajo para que coordinen directamente con el equipo de fiscales que ya ha creado la fiscal de la Nación, encargada de investigar la corrupción en el poder. Cuando el exministro González recibe la solicitud de la fiscal Marita Barreto para que cree cuerpos de la policía que trabajen coordinadamente con este equipo de fiscales de élite, y él responde creando esos equipos, destacando para esos equipos policías profesionales, comprometidos y de experiencia. Esto es lo que no habría gustado al presidente de la República, y cuando el día de ayer le llama al exministro González por teléfono y le pide explicaciones, a los 3 minutos por Twitter anuncia su despido. Es decir, se trataba ya de una decisión que había tomado con antelación, porque si no, no se explicaría cómo es que después de 3 minutos de hablar con el todavía ministro González, anuncia por Twitter su renuncia y anuncia que a las 9:30 de la noche, 2 horas y media después o 1 hora y media después, iba a juramentar al nuevo ministro del Interior. Es decir, la decisión de removerlo del cargo, que no ha sido una renuncia, no se ha tomado ayer, se ha tomado con anticipación, se ha buscado al reemplazo y este reemplazo ha juramentado el día de ayer. En definitiva, esto no es sino un acto que ya colinda con el encubrimiento de ciertos delitos. Solo puede ser explicado como el afán de una persona que sabe que la captura de personajes como Silva, Pacheco o su propio sobrino iban a comprometerlo gravemente. Es previsible que estas personas no se vayan a sacrificar por el presidente de la República comiéndose años de cárcel. Es previsible que estas personas, si son detenidas, si son capturadas, vayan a informar, vayan a poner a disposición de las autoridades la información que tengan para beneficiarse de algún tipo de colaboración eficaz, y eso es lo que muy previsiblemente preocupa al presidente de la República. Ahora, hablamos, doctor Meini, de encubrimiento en el sentido de que al presidente no le interesa para nada que estas personas prófugas de su entorno sean encontradas. Pero de lo que también se habla es de obstrucción a la justicia. Es decir, este equipo especial se había formado para apoyar a los fiscales que están investigando precisamente estos casos. Sacar al responsable político de su conformación. Y ante la posibilidad de que este equipo especial de policía se desactive, ¿estamos hablando ya de obstrucción a la justicia? Sí, estamos hablando de obstrucción a la justicia, pero esto no, digamos, no es que recién se pueda hablar de obstrucción a la justicia. Con este episodio es más claro que ello está sucediendo. Pero desde el momento en que mantiene como ministros a ciertas personas absolutamente cuestionadas y que no cumplen con el perfil profesional, desde el momento en que, por ejemplo, lo que pasa con el Ministerio del Interior es particularmente anecdótico. 7 ministros en menos de un año. Las decisiones sobre la seguridad ciudadana, las políticas públicas de las cuales tiene que encargarse el Ministerio del Interior, no las toma, no las decide un ministro. Es evidente que las decisiones no corresponden a quien ocupe la cartera del Ministerio del Interior. No es posible que en 11 meses hayamos tenido 7 ministros.
Las decisiones, para bien o para mal, no las está tomando quien debería tomarlas. Y fíjense que es además resaltante lo que ha dicho el propio exministro Aura González, que cuando él entra a la cartera, su esposa fue objeto de reglaje. Y el reglaje del que fue objeto el señor Samir Villaverde es algo que no contó con su autorización. Estos episodios también tienen que ser analizados, porque el Ministerio del Interior se mueve no a la voluntad del ministro del Interior, sino a la voluntad de otros personajes que habría que identificar y habría que analizar con mayor detalle. Pero esto, sin duda, es un acto de obstrucción a la justicia y ya deja de ser un acto estrictamente político que pueda quedar avalado por el derecho que tiene el presidente de nombrar ministros y que ya colinda con el encubrimiento. La acción de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de citar rápidamente al ex titular del Interior, ¿es correcta? ¿Es necesaria que él vaya a brindar su testimonio? Sí, es necesario y es de saludar esa decisión de la fiscal de la Nación, porque las declaraciones públicas que ha vertido el exministro González son graves. Está sindicando al presidente, está acusando al presidente, y la información que pueda tener él como exministro de haber participado en gabinetes, de haber tenido acceso a información o a documentación o a ciertas pruebas que nosotros no conocemos, es importante que declare ante la fiscal de la Nación para que ella pueda tener más conocimiento acerca del real comportamiento, de las reales intenciones del presidente de la República. Ahora, el presidente tiene un manto de protección, ¿no? ¿Qué elementos tendría el Ministerio Público en este momento, en la fase en la que se encuentra la investigación en su contra, para recurrir al Congreso de la República y pedir alguna medida? Porque, claro, a nivel político ya se está hablando de la vacancia, pero también se habla de la suspensión, es decir, de cesar momentáneamente al presidente en sus funciones para permitir que avance un proceso judicial. Sí, aquí es importante recordar que el presidente está siendo investigado como miembro de una organización criminal. Y la decisión que tomó en su momento el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que ha sido corroborada por la actual fiscal de la Nación, en realidad va más allá de una simple investigación, porque la ley vigente en el Perú permite que las personas y las organizaciones que son investigadas por criminalidad organizada puedan ser investigadas haciendo uso de ciertos mecanismos muy específicos y particulares de investigación. Por ejemplo, escuchas telefónicas, levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones y otros mecanismos que no son aplicables a cualquier tipo de criminalidad. Por tanto, la decisión de la fiscal de la Nación de investigar por criminalidad organizada al presidente de la República no significa única y exclusivamente que exista la hipótesis, que se va corroborando, que el presidente dirige una organización criminal enquistada en el Estado. Tiene consecuencias, que es permitir al Ministerio Público utilizar estos mecanismos especiales de investigación. Por tanto, es de esperar que desde la Fiscalía de la Nación, en algún momento, si es que no se ha hecho ya, estos mecanismos se utilicen y la evidencia que puedan reportar estos mecanismos de investigación sean también tomados en cuenta por la Fiscalía de la Nación. Paralelamente al escenario jurídico, se da el escenario político en el Congreso. Si es una vacancia o es una inhabilitación, eso va a depender en definitiva de la cantidad de votos que se puedan sumar. Lamentablemente, no de los argumentos jurídicos que ya existen para tomar esa decisión. Así es. Bueno, también usted mencionaba al principio de la entrevista que esto sería una raya más al tigre, las declaraciones del ex titular del Interior respecto a Pedro Castillo, pero en real y concreto, son acusaciones graves. ¿Esto empeora la situación legal del presidente de la República? La hace más grave. La situación del presidente de la República ya era grave y ya era delicada. Incluso antes del día de ayer, en que se despidiera al ministro González. El primer presidente de la República que está siendo investigado en ejercicio, y no por cualquier delito, sino por dirigir una organización criminal.
que además soporta serias acusaciones de delitos de corrupción, que además se empeña en rodearse de personas que no cumplen con el perfil para ocupar cargos públicos y que se ha empeñado obsesivamente en mantener en el cargo a personas tan comprometidas como el ex ministro Silva y el ex secretario general, el señor Pacheco. Los informes de la Comisión de Fiscalización del Congreso y lo que se va investigando en la Fiscalía de la Nación no hacen sino agravar la situación jurídica del presidente de la República. Lo que ha sucedido ayer solamente ahonda en esta situación, la hace mucho más grave y mucho más delicada. ¿Y hasta dónde podría llegar en este momento la acción del Ministerio Público? Porque hablábamos de este manto de protección político que tiene, pero uno se pone a pensar, si sus coinvestigados ya tienen órdenes de captura, están prófugos, la justicia los está buscando, Castillo, que está siendo investigado como el cabecilla, como el que es la cabeza de esta organización criminal, también podría tener tranquilamente una medida limitativa de la libertad en ese sentido. Es algo que habría que discutir con mucho cuidado, porque mientras ejerce el cargo, guste o no, el señor Castillo sigue siendo presidente de la República. Pero paralelamente está siendo investigado como cabecilla de una organización criminal y la ley permite que en estos casos se puedan aplicar ciertas medidas. Es una cuestión de ponderación. Yo no descartaría, pero la decisión le compete a la fiscal de la Nación, que en algún momento y en atención a las evidencias que la propia fiscal de la Nación pueda tener, se pida, por ejemplo, un impedimento de salida. Que si es necesario, por cuestiones del ejercicio del cargo público que ocupa el señor Castillo, que tenga que viajar al extranjero, se pueda levantar temporalmente ese impedimento de salida como se hace con cualquier otro investigado si existen razones que lo justifican. Pero esa decisión, como digo, depende no solamente de las evidencias que ya se van teniendo, sino además del peligro de fuga o del peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. ¿Y tendría que pasar necesariamente por el Congreso? Es decir, la fiscal de la Nación recurre al Poder Judicial para solicitar una medida restrictiva de la libertad que podría ser impedimento de salida del país o en el peor de los casos, no sé, pues una prisión preventiva, ¿no? Pero esto tendría que pasar necesariamente por el Congreso. Yo creo que una prisión preventiva es algo que al menos en el actual escenario parece que habría que descartar, porque como digo, mientras ejerce el cargo de presidente de la República, no se podría o debería tomar alguna medida que le impida ejercer dicho cargo y que se vea como una vacancia o una inhabilitación de facto desde el Poder Judicial. Si las evidencias son contundentes y existen razones para decretarlo. Sí, hemos perdido la comunicación con el... Yo creo que lo más impediría el ejercicio de la presidencia. Sí, le solicitamos que pueda reiterar esto último, doctor, porque habíamos perdido momentáneamente su comunicación. Usted nos estaba señalando que, de ser necesario, ¿qué es lo que tendría que suceder? Sí, yo descartaba una prisión preventiva porque eso podría entenderse como una vacancia de facto por parte del Poder Judicial. Y eso impediría el ejercicio del cargo público para el cual fue elegido. Sin embargo, si existen evidencias y existen razones para suponer que el presidente de la República podría huir de la acción de la justicia, habría que corroborar ese escenario. Creo que una medida que podría discutirse sería el impedimento de salida. Eso no obstaculizaría el ejercicio del cargo público, del cargo de presidente que ostenta, y podría levantarse temporalmente si es que es necesario, si tiene que, por razones del ejercicio del cargo, salir del país. Pero como digo, cualquier decisión que se tome sobre la libertad del señor presidente mientras ejerza el cargo es algo que nunca antes ha existido en el Perú. Nunca antes se ha tomado una decisión de esa naturaleza. Nunca antes se ha abierto una investigación contra un presidente en ejercicio. Por tanto, siempre van a existir razones a favor y razones en contra. En este escenario lo que hay que hacer es ponderar. Y si las evidencias son tan graves y existiría en su momento un riesgo de fuga
que pueda ser corroborado por la fiscal de la Nación, entonces eventualmente una medida de impedimento podría aparecer como algo proporcional. Pero creo que esto es algo que todavía tiene que discutirse, porque como digo, es algo que nunca se ha ni siquiera discutido en el derecho peruano. El exministro González dijo temer represalias, ¿no?, del gobierno para él, para su familia, incluso que su esposa había sido víctima de un reglaje, de un seguimiento. ¿Qué protocolos se deberían seguir ante una ex autoridad que teme por las declaraciones tan graves que ha emitido recientemente? Bueno, el derecho le habilita a pedir garantías personales para él y para su entorno familiar, si acaso entiende que esas amenazas veladas o esos gestos podrían también comprometer la seguridad de sus familiares, ¿no? Por lo que él ha declarado, parece verosímil que lo que pueda seguir declarando, y sobre todo ante la fiscal de la Nación, no sea de agrado del presidente y de ciertas personas de su entorno. Por tanto, parece razonable, parece proporcional que en caso lo solicite se le pueda conceder alguna medida de protección. Ahora, la seguridad de aquellas personas que se encuentran prófugas también preocupa, porque claro, una cosa es que la policía no los busque y que se permita que continúen escondidos a buen recaudo, como han señalado sus abogados, pero otra es que de repente se les esté amenazando, se esté poniendo en riesgo sus vidas también, que es algo que podría tranquilamente pasar. Es posible y es una hipótesis. En principio uno puede imaginar que la razón por la cual el exministro Silva o Pacheco o el sobrino del presidente se mantengan en la clandestinidad es porque no quieren enfrentar la acción de la justicia habida cuenta de las evidencias que existen en su contra. Pero tampoco habría que descartar que puedan ser víctimas tal vez de algún tipo de amenaza, ¿sí? Pero en cualquiera de estos escenarios, la labor del Ministerio del Interior, en concreto de la policía, es absolutamente necesaria. Y esto significa que los equipos de trabajo que ha nombrado el ahora exministro González tengan que mantenerse y tengan que seguir trabajando. Esperemos que en los próximos días, si se mantienen estos equipos de trabajo, podamos tener noticias alentadoras sobre el paradero de alguna de estas personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que quien dirigía uno de estos equipos de trabajo ha renunciado al enterarse del despido del exministro González. Exactamente. Ahora, ¿la defensa legal del presidente de la República podría tomar algún tipo de acción contra el exministro González por este tipo de afirmaciones? No, en principio lo que el ordenamiento jurídico permitiría sería una acción por, digamos, si entienden que el honor del presidente se ha visto afectado por un delito de difamación. Sin embargo, la propia ley permite que quien sea denunciado por un delito de difamación solicite la oportunidad de probar la veracidad de sus afirmaciones. Eso significaría que en el proceso de difamación se debería corroborar o no que lo dicho por el exministro del Interior es verosímil o no lo es. Creo honestamente que el presidente de la República no se va a arriesgar a que se discuta judicialmente la verosimilitud de estas afirmaciones. Bien, y hay algo adicional que queremos comentar con usted, doctor Meini, y es que se ha advertido que un dron ha estado sobrevolando el domicilio de la fiscal de la Nación. De hecho, hay un informe policial al respecto. ¿Le preocupa a usted también que haya este tipo de actitudes y presiones sobre quien está directamente investigando al entorno del mandatario? Sí, habría que corroborar en primer lugar a quién le pertenece y quién dirige ese dron, pero sin duda es algo sospechoso, ¿sí? A través de un dron se pueden hacer capturas de imágenes, eventualmente de sonidos, y no es nada regular que precisamente un dron sobrevuele el domicilio de la persona encargada de investigar al presidente de la República. Es sospechoso, como mínimo, es sospechoso. En caso de comprobarse todas estas acusaciones contra el presidente de la República, cuando termine su mandato, ¿a qué se expone? ¿Cuáles serían los delitos? ¿Cuántos años de cárcel? Bueno, la Constitución
permite que al presidente se le investigue, no que se le acuse. Ok. Por tanto, una vez que termine el ejercicio de sus funciones, si es que estas investigaciones siguen como se están desarrollando, podrían conllevar una acusación. Bien. Y esa acusación debería recaer en el propio Congreso, quien debería formular una acusación constitucional. Recién con eso se le podría procesar una vez culminado su mandato. Bien. ¿Sí? Pero ¿de qué delitos estaríamos hablando aquí? Estaríamos hablando del delito de organización criminal, delitos de tráfico de influencias, delitos de encubrimiento, eventualmente delitos de colusión y de cohecho. Según la ley vigente en el Perú, al ser estos delitos graves y al ser varios, se aplicaría aquí lo que se conoce como el concurso ideal. Y eso, para decirlo en pocas palabras, implicaría una pena que estaría entre 30 y 35 años si se le condenase. En caso de comprobarse todo este tipo de acusaciones. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo su participación y pendientes, ¿no?, finalmente de cómo se va a ir desarrollando esta situación a lo largo de las horas, porque todo está pasando bastante rápido, ¿no? Estamos viendo que hay una junta de portavoces, que en cualquier momento se podría presentar una moción de vacancia. Estamos viendo también la investigación que va avanzando a nivel fiscal, así que estamos... Por supuesto que sí. Muchísimas gracias nuevamente.